¿Qué tal? Buenas tardes, docente. Justamente hoy estoy con la presencia de una pobladora que justamente lo vivió en la época del 90, del terrorismo, justamente en el periodo que tuvo nuestro presidente, expresidente Alberto Fujimori. Con ella tenemos a la señora Luisa que vamos a presentar esta entrevista sobre lo que fueron de ese tiempo, de esa masacre que pasó en nuestro país. ¿Qué tal, señora Lisa? Muy buenas tardes. Señora, Buenas tardes, señor. queremos ¿Qué tal? preguntarle como primera pregunta en esta ocasión, ¿cuáles consideraría usted que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en nuestro Perú? Buenas tardes. En, en esa época hubo problemas económicos de la hiperinflación que alcanzó niveles extremos a costa de, a costa de altos costos sociales. También hubo desempleos y pobreza también. Muchas familias quedaron sin empleo y y se generó la pobreza. También hubo privatización de las empresas estatales. En esa época también recuerdo que había autoritismo en la cual la democracia ya no se reflejaba. También se violó los derechos humanos, hubo mucha corrupción y también mucha desigualdad en la cual nosotros experimentamos mucha pobreza y hambre también. Afectó bastante a toda la población. Muy bien, señora Luisa. Usted como segunda pregunta, ¿usted cree que las medidas que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori, ¿por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, sí se implementaron medidas, pero fueron adoptadas políticamente. Hubo ajustes en la cual hubo reducción del gasto público y también el aumento de los impuestos. Se, in- Se intentó controlar los precios de bienes básicos, aunque esto generó mucho desabastecimiento, ¿no? También las empresas se privatizaron, en la cual buscaban atraer más inversión extranjera. También el Banco Central buscó asegurar la autonomía de reserva para que pudieran implementar políticas y fuera un banco autónomo. También se incrementó lo que son en esa época recuerdo que los programas de asistenciales, ¿no? Esto ayudaría a que se pueda implementar y pueda la economía estabilizarse. Ok, muy bien, Quinito. Como tercera pregunta, ¿usted cree que qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza, la desigualdad que hubo en nuestro país? Bueno, con respecto a su pregunta, el programa sí se implementó los programas asistencial social, como es el programa de alimentación escolar,
que se implementó en las escuelas públicas, ¿no? Para que ayude a la nutrición y también a la asistencia de escolar. Y también nos dieron apoyo con lo que es el mantenimiento y la construcción de viviendas, ¿no? Para los asentamientos humanos en esa época. Hubo también reformas de salud que impulsaron los programas de salud, incluyendo como son las campañas de vacunación y la atención primaria. También se generó unos trabajos temporales para los jóvenes, para que así pueda un poco reducir el desempleo. Ok. Como cuarta pregunta, usted como vivió en esa época, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en ese gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el movimiento el movimiento revolucionario de Tupac Amaru y lo que era de Sendero Luminoso? Ya. Eh, se llevó a cabo, recuerdo que se llevó a cabo operaciones militares y policiales para desarticular esos campamentos terroristas y así capturar a los líderes, los jefes de los senderistas. También se creó también grupos especializados como grupos de inteligencia para que puedan hacer estrategias y de la cual capturar al líder de los terroristas. También se recopiló también información para que puedan tener mayor seguridad para que puedan capturar, ¿no? al jefe. Y de esa manera también se declaró un estado de emergencia en todo el país. También se restringió a los medios de comunicación para que ellos no tuvieran esa libertad de, de dar información a la población e incluso a los mismos miembros de los terroristas. Se adoptó medidas para que los medios se mantenieran al margen de eso. Se privatizó ese derecho que tiene a los medios de comunicación, pero hubo mucha violación también ante los derechos humanos. Oh, ok. Como quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo lo que era de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, con respecto a ese tema, muy triste porque te obligaban a, a esterilizar a todas las mujeres. Ya, digamos, si tú no aceptabas, de todas maneras te llegaban a esterilizar. Fue una medida muy autoritarista y muy drástica para las mujeres. Eh, no había ninguna libertad, ningún derecho que podamos decir basta, ¿no? A los, a la, al abuso, ¿no? De, de todas las mujeres, en la cual se esterilizó sin consentimiento. Fue un impacto negativo para todos,
todas las mujeres y toda la población, ¿no? Todas nuestras familias. Y creo que en ese aspecto mayormente abarcaba o mayormente era la población, digamos, como dice la pregunta, de, digamos, campesinos o indígenas, donde no conocían sus derechos y pues podían fácilmente engañarlas y pues más que todo no tenían, digamos, grado de estudios, desconocían y creo que en ese campo más se aprovechaba, pienso yo, en sobre esta política que hubo del expresidente Alberto Fujimori. Como sé esta pregunta, ¿usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa, los cuales fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, efectivamente, el gobierno tomó totalmente el control de varios medios de comunicación estatales. Utilizó canales para difundir, propagar oficialmente, limitando así diversidad de amenazas y acosos. Las amenazas y acosos que se les daba a los medios de comunicación, por ejemplo, si les criticaban, de inmediato ellos ponían mano dura con ellos y represalias ante los periodistas para que no puedan salir la información verídica, porque no les convenía. Hasta incluso ahí también hubo corrupción también. Para que hablen bien de ellos, del gobierno, ellos se pagaban para que puedan salir todo lo que les convenía al gobierno. Más las críticas no, no eran bienvenidos para ellos, porque de inmediato se iban y les amenazaba a los medios que sacaban esos titulares, ¿no? Hubo mucha privatización a la libertad de expresión en ese entonces. Por eso es que todos lo tenían en reserva. El país no sabía lo que ellos estaban haciendo. Muy bien. Como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? Y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, en ese entonces, en el año del 2000. 2000, fue un escándalo de corrupción. Se filtraron videos que mostraban a Montesinos sobornando a grandes políticos, a los periodistas y asegurando el control del gobierno para mantener la lealtad de los medios, medios de elección del 2000. Fue ampliamente criticado. eh, Se presentó un tercer mandato también, a pesar de la Constitución que prohibía la reelección consecutiva. Las irregularidades en el proceso electoral provocaban protestas masivas ante la ciudadanía. También el país y la misma población, la misma gente se levantó ante las calles a dar su voz en contra del presidente, ¿no? De toda esa corrupción que se venía sosteniendo en el país. Y ahí fue donde eh, el expresidente Alberto Fujimori huyó a otro país, cobardemente mediante un fax que envió
envió ahí su renuncia a la presidencia. Oh, Y fue un acto de cobardía, ¿no? De ella que no mostró la cara, tuvo que ir a encubrirse ante otro país, pero felizmente fue capturado en el vecino país chileno, en la cual lo sentenciaron de actos de corrupción, violación de los derechos humanos y muchas cosas más. Fue un ok, gobierno muy duro. ok, señora Luisa. Bueno, agradecerle de mi parte, agradecerle por esta entrevista que nos ha permitido un poco conocer de lo que pasó en su periodo de Alberto Fujimori y hoy justamente lo podemos llevar a la reflexión y conocer de lo que mucho sufrió en esa época nuestra población que lo vivió en carne propia. Agradecerle muchísimas gracias por su participación en esta entrevista, señora Luisa. Muchísimas gracias. Gracias a usted.